Escobar, distribuidor de Menicon para Colombia, pues entonces ya daremos algunas guías como para empezar a probar los productos. Ya está. Norma, adelante. Vale. Gracias. Gracias Juan. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes y darles la bienvenida a este webinar que tiene como título Desafíos clínicos en la adaptación de lentes de contacto blandos multifocales. Para mí es un placer presentarles al doctor Mauricio Pulido y es un honor que estés hoy acompañándonos aquí, Mauro. Así que esta presentación básicamente tiene el objetivo de brindarles a ustedes no solamente los tips para una adaptación exitosa en un lente multifocal, sino también hablar un poco de esos desafíos, de esos inconvenientes que podemos encontrar en la consulta y en la adaptación de un lente de contacto multifocal. Vamos a tener la siguiente agenda. ¿Quién es Menicon? Hablaremos de los desafíos de estos lentes de contacto, de las características principales que tiene nuestra lente de contacto multifocal, Miru One Mont multifocal, y hablarles rápidamente de un estudio que se realizó en el 2020 por el profesor Morgan acerca de nuestro diseño multifocal. Mauro, antes de comenzar, te doy la bienvenida. Un gusto para nosotros tenerte aquí en este webinar. Hola Normilla, muchas gracias a ti por invitarme, a don Alberto por recibirme, a Juan por estar acá y a Luisa por aguantarme. No, es rico, además que vengo motivado porque ya hemos tenido el gusto de probar el diseño y nos hemos dado cuenta de sus grandes virtudes y ventajas, entonces va a ser todo un placer acompañarte hoy, Normita. Vale, Mauro, gracias. Así que, bueno. Sí, la idea es hacerlo dinámico, ¿eh? Ya te digo, si hay gente que tiene alguna pregunta, después de la presentación que lo apunten y Claro tanto que la pueden sí. preguntar por el chat o pueden levantar, abrir el micrófono y les daremos paso. Perfecto. Así es. Bueno, comenzamos. ¿Quién es Menicon? Vamos a ver este video. The story of Menicon has been a series of challenges since 1951 when the company was founded. From the start of our story until today, we have resolutely grappled with and overcome numerous and diverse challenges. Who could have imagined that something this big would grow out of one man's challenge? Don't imitate others. Creation, originality, challenge. These have been our principles from the very beginning. It is our mission to bring people around the world the joy of good vision. We make everyday life richer and filled with laughter through all the senses, not only the sense of sight. With such a long story comes a heavy burden of responsibility. Are we living up to these responsibilities? Still, our customers are counting on us. Our trusted co-workers are by our side. We also have colleagues around the world. This is why. Research, manufacturing, sales, marketing. Everything to do with the sense of sight is linked to new challenges and our aspirations for a better society. We genuinely hope
that there will be more smiling faces around the world. We will continue to bring Milu to the world for a future of joyful days. Bueno, muy bien. Segundo punto en nuestra agenda, desafíos con los lentes de contacto multifocal. Bueno, cuando hablamos de adaptaciones de lentes multifocal, ¿por qué no pensar en este nicho de pacientes que realmente a veces en la consulta no le ponemos la atención necesaria? Luisa, si tú me puedes ayudar con los micrófonos, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, definitivamente los pacientes présbitas es un nicho que debemos explotar y aprovechar en nuestra consulta. Esto es una estadística de la Organización Mundial de la Salud, donde actualmente aproximadamente 1.800 millones de pacientes son présbitas. Eso significa que corresponde al 25% de este porcentaje, gran porcentaje, que realmente no estamos aprovechando en la adaptación del lente de contacto multifocal. Aproximadamente en el 2030 se prevé que aproximadamente 2.100 millones de personas van a ser présbitas, de los cuales aproximadamente el 50% de esa población no es corregida ni con anteojos ni con lentes de contacto. Pensemos que la Organización Mundial de la Salud no solamente clasifica la presbicia como una deficiencia visual, como por ejemplo la miopía, como la retinopatía diabética. ¿Por qué no aprovechar este nicho de pacientes? Siempre hablamos de, por ejemplo, control miopía, de los pacientes miopes, de los hipermétropes, de los pacientes astígmatas, que corresponden casi al 40% de la población tiene un porcentaje de astigmatismo, pero ¿por qué no pensar en un paciente présbita donde lo podemos corregir con lente de contacto? Mauro. ¿Sabes qué me pasó cuando empecé a ver el video de Menicon? Me acordé de la primera charla que tuve con Juan. Y es que Menicon es una compañía que está desde los principios de la evolución y de la nueva generación de los hidrogeles de silicona. No es una compañía que haya salido poco, que la conocemos de forma reciente en nuestro medio, es una realidad. Pero una de las primeras patentes que hacia el año 99 y 98 sale en materiales de hidrogel de silicona fue obra de Menicon. Que Menicon no la haya utilizado de manera comercial en ese momento y se la haya dado a otro fabricante de lentes en ese momento es una historia diferente. Pero es una compañía que surge como pionera en desarrollo de tecnología. Eso lo quería resaltar y se me apareció en la memoria de una conversación que tuve con Juan hace muchos años. No sé si Juan se acuerda de esa conversación donde él me contaba esa historia y lo volví a recordar al ver el video. No. Lo segundo, lo que tú acabas de decir es que en realidad sí es un nicho de mercado que los que ya llevamos varios años trabajando nos damos cuenta, a menos que sea alguien que se dedique exclusivamente a la pediatría o al entrenamiento visual, pero sí vemos que año tras año la población o nuestros pacientes van envejeciendo y si no dominamos o no tenemos la pericia para poder hacer esta transición entre el paciente que ya está llegando en los 40, 42 años de edad, que es lo que ya me está pasando con mis amigos de colegio y con mis amigos de universidad, pues de mi generación acá en la ciudad pequeña donde yo estoy, que me van visitando a la consulta, que han venido utilizando un lente de contacto. Si yo no tengo el arsenal para pasarlos a una adaptación de multifocal, pues sencillamente voy a desistir de adaptación de lentes de contacto y van a volver a un par de anteojos. Entonces sí tenemos que estar preparados para buscar este mercado y para poderlo coger, o sea, no dejarlos ir. Así es. Pero, ¿cuáles son esos desafíos principales que encontramos cuando hacemos una adaptación de lentes de contacto blandas? El primer desafío puede ser el paciente. Cuando hablamos de paciente, el paciente, ¿por qué abandona un lente de contacto? Lo abandona principalmente por la comodidad, y lo vamos a ver más adelante. Y en los pacientes présbitas, una de las razones principales que no quieren usar un lente de contacto se llama visión. No podemos lograr ni optimizar esa agudeza visual tanto de lejos como de cerca. Nuestro segundo desafío somos nosotros, todos los colegas. A veces no conocemos el diseño
no tenemos el conocimiento técnico para la adaptación, y esto que va a traer como resultado un aumento de tiempo en mi consulta. Entonces muchas veces preferimos adaptar o una monovisión o, como lo decía Mauro, sencillamente no tenemos el arsenal o los lentes de prueba y sencillamente nos vamos a lo más fácil, 2 pares de gafas o un lente progresivo. Y realmente el desafío que también es importante es el lente de contacto. Conocemos realmente los diseños que está actualmente en el mercado, las propiedades de mis lentes de contacto, que va a ser realmente la diferenciación y la diferencia en el momento que adaptemos el lente de contacto multifocal. Cuando hablamos del paciente, recordemos que las necesidades visuales han cambiado. Tal vez hace muchos años esas necesidades visuales no eran propiamente en visión próxima ni intermedia, sino que sencillamente nuestros abuelos o nuestros padres era al aire libre o el deporte o la televisión. Pero realmente la pandemia aceleró un proceso que tarde o temprano venía, que es dividir estas generaciones y que realmente todo se centre en una visión próxima. Sin embargo, no podemos dejar esa visión lejana. Encontramos estas 3 generaciones, la generación X, que va de los 35 a los 49 años, estos pacientes prepresbitas que ya empiezan a generar esa disminución de agudeza visual, pero que son pacientes demasiado activos, donde conducen, tienen todas las necesidades visuales a todas las distancias, visión lejana, intermedia y próxima, y por qué no ofrecerle esa calidad y esa cantidad visual a todas las distancias. Los baby boomers, que son de los 50 a los 64, ahí, por ejemplo, pongo el ejemplo, está mi mamá que tuvo que aprender a utilizar el celular y ahora es feliz viendo el Facebook, el Instagram, y toda su visión se convierte en algo en visión próxima. Entonces, la primera incomodidad o el primer desafío clínico es proporcionar esa agudeza visual y esa comodidad en estos pacientes que tal vez hace muchos años no era importante todas las distancias, pero que actualmente ya la necesidad visual cambió para quedarse y que tenemos que tener en cuenta no solamente lejos, sino intermedia y próxima. Pero realmente quise traer con ustedes estos 2 estudios donde muestran que la adaptación del lente de contacto, más o menos hacia los 44 años, empieza a decaer. ¿Por qué abandona un lente de contacto el paciente? Básicamente por 2 factores principales, como lo es la comodidad, y la comodidad vamos a hablar un poquito del tifus, de esos 2 factores importantes, como lo es causado por el lente de contacto o causado por el medio ambiente, como esos factores inherentes del paciente, y algo muy importante que es la agudeza visual de mi paciente, la visión. Entonces, ¿qué es el tifus? Básicamente son esas molestias ocasionadas por el lente de contacto, como la manifestaba. En una adaptación del lente de contacto, así sea una adaptación de un diseño esférico, tórico y como lo estamos viendo en este momento, un lente multifocal, tenemos que tener en cuenta en nuestra consulta no solamente esa parte fisiológica de mi paciente, sino qué quiere mi paciente. ¿Cuántas veces le preguntamos al paciente, ¿usted tiene algún hobby? ¿Le gusta coser, pintar, manualidades? ¿Cuáles son las actividades? Conocer a mi paciente y tener esa relación paciente-optómetra que puede hacer la diferencia en el éxito de la adaptación del lente de contacto. Entonces, tenemos esos 2 grandes factores que es generado por el lente de contacto, como lo es el material, el diseño, la adaptación, el uso, y algo importante que a veces no hablamos en lentes de contacto, que son las soluciones de mantenimiento. ¿Por qué no utilizar una buena solución para mejorar el comportamiento y mejorar la comodidad durante el día que el paciente esté utilizando el lente de contacto? Y esos factores inherentes, como lo es la superficie, si el paciente está tomando algún medicamento, y pensemos en algo muy importante, que son pacientes que ya la superficie va a tener algunos cambios importantes que va a hacer que esa adaptación del lente de contacto sea diferente. Cuando hablamos de lentes de contacto, y esto siempre lo recalco, del 100% de la adaptación, el 87% corresponde a lentes blandos, esféricos, tóricos o multifocales, y el 13% gas permeable. Es decir, que ese abandono del lente de contacto, que normalmente las cifras hablan, que por cada 10 nuevos pacientes, aproximadamente de 4 a 5 abandonan el lente de contacto. Pensemos que no es un lente gas permeable, que
pensaríamos que por su material es el que más molesta, sino el lente de contacto blando. Mauro, ¿quieres complementar algo? Sí, dos cosas. Una, que es súper importante tener en cuenta el contact lens discomfort en los pacientes, o básicamente esos pacientes que están adaptados con lentes de contacto y que tú los ves en consulta y dicen, oiga, es que me incomoda el lente, y que muchas veces uno los para al frente los sienta al frente de la lámpara hendidura y los mira, y uno dice, este tipo cómo molesta, o esta vieja sí es cansona. Y creo que eso nos ha pasado a todos absolutamente en consulta. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de valorar bien el paciente, y valorar bien el paciente no estoy diciendo que lo hagamos bien o mal, sino que no utilizamos herramientas que nos pueden dar más información, utilizar las tinciones vitales, aplicar un verde de lisamina, una fluoresceína, porque el lente de contacto muchas veces, aunque no genera el enrojecimiento por tener un buen DK sobre T o tener una buena capacidad de oxigenación, sí, lo que tú decías, utilizar un líquido no apropiado para esa determinada superficie, o sencillamente que el paciente esté usando más días de los que debe utilizar ese lente, las compañías se gastan un resto de dinero creando superficies para que haya lubricidad del lente, y resulta que nosotros permitimos que nuestros pacientes usen el lente por 4 meses, y como hoy cuando estaba en consulta un paciente llegó y me dijo, oiga, es que me parece que me salió tan malo el lente, y yo, ¿por qué? No, es que se me rompió. Y dije, ¿cuánto tiempo después de estarlo usando? No, 4 meses después. Ay, hermano, es que lo que pasa es que el fabricante dice que es por 30 días, ¿sí? Y eso es una realidad. Hay que buscar la incomodidad con el lente de contacto utilizando tinciones vitales, y de esa manera mostrársela también a nuestro usuario para que tome las alternativas y el manejo adecuado y solucionarlo. Así es. Así que complementando esto, cuando hablamos de comodidad, muchas veces pensamos en esa sensación y en lo que puede generar el lente de contacto. Una tinción superficial, papilas gigantes, epitelopatía del párpado superior, pero muchas veces la comodidad también es en términos visual. Puede que el lente de contacto no moleste, que el ojo esté completamente blanco, pero si el paciente no ve claro a todas sus distancias, sencillamente ya se convierte en una incomodidad para mi paciente. Quise traer ustedes esta encuesta multicéntrica donde se evaluaron 237 pacientes, y realmente cuál es el factor principal específicamente en pacientes presbitas, cuál es el motivo que no permite esa adaptación exitosa en un lente de contacto, pues es esa agudeza visual disminuida o esa visión pobre, tanto en visión lejana, en visión intermedia y visión próxima. Así que, ¿cuál es el principal inconveniente en la adaptación del lente multifocal y que posiblemente es el que demande más tiempo en la silla en nuestro consultorio un paciente presbita? Es tratar de mejorar o de cuadrar esa agudeza visual y esa calidad visual a todas las distancias, no incorporar ni aumentar esas aberraciones esféricas o esa aberración, incluso una aberración de coma, cuando generamos descentramientos con el lente de contacto o no escogemos el diseño apropiado según las condiciones de mi paciente, y eso lo vamos a ver más adelante. El segundo desafío, dime. Qué pena interrumpirte. Y acá se me ocurre un ejercicio interesante para el auditorio. Estaba hace un segundito pues intentando reconocer nombres. La verdad sí hay algunos conocidos, pero al parecer la gran mayoría de la población que tenemos es población joven dentro de las personas que están asistiendo hoy a la conferencia, ¿cierto? O sea que así cuarentones como yo, pues hay pocos en realidad. Y sabes que un ejercicio interesante también para el profesional, ya que lo vas a empezar a tomar como el otro punto, el otro desafío clínico, es que muchas veces no nos ponemos en los zapatos del paciente o no probamos el producto para poderlo referenciar de una manera apropiada. Me explico. Yo, por ejemplo, ya me puse en la tarea de empezarme a proveer lentes de contacto multifocales, porque la verdad, ser hipermétrope y llegar a la edad de la presbicie es algo muy duro. Y si hay alguien que esté viviendo lo mismo y que se quiera solidarizar con mi opinión al respecto, es que es totalmente, yo no sé si sea la palabra apropiada de decirlo, discapacitante. O sea, uno queda en algunos momentos nulo, pero solamente usted le va a poder explicar a su paciente qué es lo que va a sentir con el lente de contacto el día que se ponga un lente de contacto en el ojo.
El día que lo sienta y que además le pueda explicar cómo es que va a ver con un multifocal, refiriéndome básicamente a la incomodidad visual de sentir el sistema, digámoslo así. Entonces sí los invito a que se lo pongan, que así no tengan un defecto importante de lejos, prueben un multifocal para que le puedan explicar con sus propias palabras al paciente qué es lo que van a sentir, pero sobre todo que ustedes como profesionales crean en el producto. En ese sentido, su argumentación va a ser basada en la realidad, más no en la teoría. Así es. Qué pena la interrupción. No. Y esto abre a nuestro segundo desafío, que es la parte del profesional. A veces podemos encontrar algún desconocimiento en la parte técnica. ¿Será que estoy haciendo la adaptación adecuada? ¿Será que con este paciente que tiene un astigmatismo de 1,25 contra la regla estará indicado para un lente multifocal? O incluso no conocemos el producto, no sabemos qué características tiene mi producto, si tiene una zona óptica descentrada o qué diseño maneja, o es un diseño concéntrico o es un diseño esférico, y esto realmente va a ser la diferenciación. Así que hay algunas barreras que como profesionales ponemos en la adaptación de un lente multifocal, y la número uno es, hay 4 puntos importantes. El primero es que a veces no tenemos o tenemos una limitación de disponibilidad del rango de parámetros, pero aquí es donde hablo y vuelvo y digo, muchas veces no conocemos el producto y no sabemos hasta dónde puede llegar mi producto y esos parámetros y esa disponibilidad que tenemos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en un lente multifocal, el mínimo cambio, así sea en visión lejana o en adición, puede hacer la diferenciación en agudeza visual tanto de lejos como de cerca. Entonces, los pasos que requerimos aquí en un lente multifocal, si es de 0,25 en 0,25, muchísimo mejor, porque no es lo mismo que usted cambie a un paciente, por ejemplo, de -4 a -4,50, que le puede mejorar su visión de lejos, pero puede alterar significativamente la visión de cerca. Entonces, esos rangos mínimos, si su diseño lo tiene, muchísimo mejor. Otro de los factores que como profesionales ponemos barrera puede ser esa falta de conocimiento o de habilidad en la práctica. Y esa habilidad, ¿cómo la cogemos? Y esto es lo que yo le digo también a mis estudiantes, es usted tiene que poner el lente de contacto, experimentar el lente de contacto, probar el lente de contacto para que usted coja la experiencia. Y algo muy importante cuando hablamos de lentes multifocales es realmente seguir la guía de adaptación del lente que está adaptando. Las guías de adaptaciones no son las mismas en todos los diseños porque son diseños totalmente diferentes, y estas guías de adaptación llevan estudios, llevan mucha investigación para que funcionen y por eso existen. Otro limitante es el aumento de consulta que vamos a tener con un paciente multifocal y definitivamente la disponibilidad de lentes de prueba. Gracias a estudios que se han realizado, nuestro diseño Miru One Mount multifocal, el 85% de las adaptaciones se adapta con la primera lente y el 100% con el segundo lente. Sin embargo, hay pacientes muy complejos que requieren posiblemente incluso un tercer lente, pero llegar a ese tercer lente es porque desde el principio no hemos escogido al paciente ideal. Y escoger el paciente ideal significa que tenemos que tener ciertas características importantes para que la adaptación sea exitosa. ¿Sabes cuál otra norma? Que ¿Cuál? sean afanados. Y a esto, ¿en qué me refiero? Muchas veces, a diferencia de una adaptación cuando estás haciendo solamente un esférico o un tórico, digamos que el profesional espera de inmediato encontrar una excelente agudeza visual y una respuesta que el paciente te diga, wow, veo bien, veo perfecto, me quedó súper bien. Y en el caso del multifocal sí se tiene que gozar de un poco de paciencia. ¿Y ese poco de paciencia en qué consiste? Que tú puedes colocar el lente, lograr que el paciente logre una visión aceptable, pero que el paciente te diga, oye, pero es que hay cosas que no veo tan claras o en algunos momentos no siento la nitidez que yo quisiera. Y si te apresuras de inmediato a hacer el cambio y no le das un lapso de unos días para que pruebe ese lente, no estás permitiendo
tiempo apropiado para la adaptación neurosensorial. O sea, en el multifocal juega mucha importancia la adaptación de tu cerebro al sistema, más no solamente el aumento o el poder o la refracción que tenga el lente de contacto. Pensemos que es una visión simultánea y hay un proceso neuroadaptativo en el cual el paciente tiene que adaptarse a este proceso. Así que tienes absolutamente toda la razón. Otro de los factores importantes, lo dijimos al inicio, es ¿por qué no adaptamos un lente multifocal? Miremos las cifras del 2011 al 2020, realmente un lente multifocal siempre ha sido como esa cifra del 16%, ese 87% de las adaptaciones de un lente de contacto blando. En el 2020 era el 14%. Realmente es un temor, o como lo llamamos, es el chicharrón de los lentes de contacto blandos, porque requiere más tiempo, porque el paciente muchas veces genera más sintomatología que un paciente esférico e incluso un lente tórico. Pero ¿qué nos dicen a nosotros los estudios? Esto es realmente los pacientes, el 67% de los pacientes, este fue como otra encuesta y otro estudio que se realizó, donde el 67% de los pacientes afirman que preferirían usar un lente de contacto que los mismos anteojos. Así que realmente les pregunto, ¿ustedes en la consulta cuando ven un paciente presbita realmente ofrecen un lente de contacto multifocal o sencillamente nos vamos con unos anteojos, con 2 pares de gafas o un lente progresivo? Perfecto. Otra de las condiciones, o esto ya vienen siendo como tips y argumentos para que la adaptación sea exitosa por parte de nosotros, los profesionales. Cuando yo hablo de una adaptación de lente de contacto, y le decía incluso a un paciente, esto es como un noviazgo. Tú das, yo doy, ¿sí? Esto, yo puedo dejar a mi paciente viendo 20/20 o el 20 feliz, que el paciente se siente viendo bien a todas las distancias, pero si el paciente, por ejemplo, no está motivado, no quiere un lente de contacto, realmente no vamos a tener una adaptación exitosa. Así que estos 5 como pilares o 5 pasos pueden llegar a una adaptación exitosa. El primero es evaluar toda la superficie, mirar la salud ocular, tener en cuenta la dominancia, la refracción, pupilometría y escoger a mi paciente, que juega un papel importante. Lo decía Mauro hace un momento. ¿Cómo es de importante realizar esas tinciones con fluoresceína o esa tinción vital, como lo es lisamina verde? No solamente para evaluar la córnea, sino evaluar la conjuntiva, evaluar también en nuestra lámpara de hendidura si este paciente tiene algún tipo de disfunción de glándulas de meibomio, por ejemplo, como lo estamos haciendo aquí. Posiblemente no necesitamos una tecnología, un equipo de última tecnología para saber que mi paciente tiene una alteración y que puede afectar al final la adaptación de mi lente de contacto. Si tenemos algunas hiperplasias conjuntivales que pueden afectar el centraje y en un lente de contacto multifocal también puede verse comprometido la agudeza visual por esas hiperplasias o por esos descentramientos que podemos encontrar en mi lente de contacto, porque aquí ya manejamos anillos concéntricos o diseños esféricos donde puede verse afectado. ¿Cuántas veces hacemos una eversión de párpado y encontramos papilas moderadas que pueden generar esta secreción como filamentosa en moco que puede hacer que mi paciente no tolere su lente de contacto por tantas horas o que realmente abandone el lente de contacto? ¿Quieres hablar aquí algo, Mauro? Sí, ese video que colocaste abajo sobre la expresión de glándulas de meibomio, sí los invito. Espero que todos los que estén acá reunidos lo estén colocando en práctica en su valoración habitual de consulta, pero si no, los invito a hacerlo. Y es que créanme que el número de pacientes que usted encuentra con disfunciones de glándulas de meibomio con algún grado de severidad es mucho más grande de lo que uno cree. Y entonces yo hago estas reflexiones y yo pensaba que antes de que lo hiciera decía, ¿y cuántos se me pasaban a diario? ¿Cuántas personas en realidad intenté adaptar un lente de contacto y resulta que por algo tan sencillo como es dedicarle 2 minuticos a esta valoración, no lo hice? Aquí creo que dentro de las personas que están en charla, obligada a venir a la charla, está Julie, la niña que está haciendo prácticas conmigo en este semestre, y creo que se da cuenta que es algo obligatorio en la valoración que hacemos todos los días, y más cuando vamos a adaptar lentes de contacto. Esa parte me pareció súper interesante que la hayas puesto, ¿no? Ok, perfecto.
Otro factor importantísimo es la dominancia ocular. Pensemos que la dominancia ocular se puede, digamos que tiene como dos divisiones, que es la dominancia motora, pero también la dominancia sensorial. Esa dominancia motora es prácticamente como esa preferencia ocular que tiene el paciente y normalmente ¿cómo la hacemos? Le decimos a mi paciente que ponga el triángulo, que mire un objeto en visión lejana y el que salga del triángulo va a ser su ojo dominante o sencillamente dígale al paciente enfrente, tápese un ojo. El paciente prácticamente se va a tapar el ojo por el que menos ve. Pero realmente en una adaptación de lente multifocal, la importancia de tomar la dominancia sensorial. Para aquellos que no recordamos cómo se toma la dominancia sensorial, una de las técnicas es dejar a mi paciente con su corrección, poner un objeto en visión lejana y anteponer un lente de +2. Algunos dicen que +1.50, +2, algunos también, algunos hablan de poner la adición que va a requerir el paciente, si es 2.50, yo lo uso con un lente de +2, vamos a anteponer el lente sobre el foróptero, la montura de pruebas y le vamos a preguntar al paciente en qué ojo siente que se emborrona más. El ojo que se emborrona más va a ser nuestro ojo dominante. Algo muy importante es realmente la refracción y aquí hablamos de esta regla de oro que muchas veces se nos olvida porque sencillamente podemos colocar refracciones, ni siquiera refracciones, sino fórmulas que encontramos en un autorrefractómetro y aquí la regla de oro juega un papel importante. Vamos a colocar ese máximo positivo que logremos el máximo de agudeza visual porque eso va a ser la diferenciación del comportamiento de la visión tanto en visión lejana como en visión próxima. Recordemos que en los diseños habituales que encontramos disponibles en el mercado, los astigmatismos no son, digamos que no encontramos diseños que corrijan ese astigmatismo. Sin embargo, existen diseños tóricos multifocales que pueden ayudar a esos pacientes que tienen un astigmatismo con una presbicia. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta. Pacientes que tengan astigmatismos mayores de 1 dioptría o de 0,75 y que se encuentren en ejes oblicuos o contra la regla en el momento que hagamos un equivalente esférico, posiblemente vamos a disminuir esa agudeza visual, que va a disminuir el rendimiento visual también, que incluso podemos aumentar ciertas aberraciones y que al final de la prueba del lente de contacto no logremos optimizar esas agudezas visuales. No se les olvide que en cualquier adaptación hay que sacar distancia al vértice cuando tenemos potencias de más o menos 4 dioptrías por encima. Algo muy importante es el tamaño de la pupila y el ángulo capa. Hay ciertos diseños que son pupilodependientes, por ejemplo, como los anillos concéntricos, donde se va a ver afectado el tamaño de la pupila y también cuando tenemos esos ángulos capas descentrados. ¿Qué pasa con estas medidas que no tenemos en cuenta cuando hacemos una adaptación de lente multifocal? Son factores importantes para la disminución de agudeza visual y que el paciente pueda quejarse de los halos, que siempre vea sombra, tanto en visión lejana, en visión próxima, esos halos, o sencillamente va a disminuir esa sensibilidad al contraste. Mauro. Normita, algo interesante y una pregunta para el auditorio, y es, ¿y cómo mido el ángulo capa? Esa es una pregunta súper interesante. ¿O dónde lo saco? ¿O dónde lo reviso? Entonces, pues vamos a hablar de 3 posibilidades. El que tiene un equipo a mano o el que le llegó al paciente con un examen. Y ojo, esto no quiere decir que entonces ahora cada vez que vayan a adaptar un lente van a tener que pedir un examen de diagnóstico. No necesariamente. Pero si el paciente les llega con el examen en la mano, que muchas veces sucede así, lo pueden mirar. Tanto en algunos topógrafos corneales como en el Pentacam, ustedes pueden encontrar el valor del ángulo capa. En otros equipos como el OPD también les puede lanzar este ángulo capa. Uno que se ha puesto muy de moda en algunos sitios, que es el equipo de una compañía que se llama One o el BX130, también les va a botar ese ángulo capa. Creo que pues no es el fin de la charla, pero sí tengan un poquito más de temor en ángulos capas, sobre todo superiores a 500 micras. Es más difícil lograr una adaptación apropiada con esos ángulos capa grande. Pero una cosa que ya tuve el gusto de ver con este diseño
sé que lo vas a tocar más adelante, pero yo me quise anticipar un poco, Norma, es que gracias a la descentración que tenemos en las adiciones altas de este diseño, a pesar de tener ángulos capa importantes donde otros diseños probablemente no funcionen de manera adecuada, este diseño sí puede darnos un mejor desempeño. Entonces, tengan presente eso, siempre se habla, no solamente para lentes de contacto, pero ya el perro ya me está criticando también, no siempre se habla de el ángulo capa para el objetivo de una adaptación de un lente multifocal. También hablamos del ángulo capa cuando se le va a hacer una cirugía de lente intraocular, una catarata, con un lente multifocal en la inserción. Si el ángulo capa es muy grande, es un paciente que no va a ser apto para ese tipo de cirugía. En el lente de contacto pasa igual. Y retomando el tema de cirugía, hombre, los cirujanos deberían promover que sus pacientes utilizaran lentes de contacto multifocales con anticipación, porque le estamos ayudando a la neuroadaptación para el día que lleguen a la catarata poderse sentir más cómodos y tener mejores resultados con las cirugías. Es verdad. Tocaste un punto muy importante que no tenemos en cuenta. Bueno, el siguiente pilar es ese paciente ideal. Cuando realmente buscamos que esa adaptación sea exitosa por medio del paciente, es ese paciente que no está preocupado, que está preocupado por su imagen, perdón, que tiene un estilo de vida práctica, que busca realmente una motivación, que no quiere utilizar un anteojo, pero adicional a aquellos pacientes que no tengan o que no requieran esos detalles finos. Hay pacientes que quieren ver cómo ven con sus gafas y muchas veces con los lentes de contacto no podemos lograr ni garantizar. Esta es la razón por la cual, Mauro, no debemos crear esas falsas expectativas y creo que es el primer consejo y el más importante que les doy esta noche. No podemos garantizarle a mi paciente en la adaptación final que va a quedar viendo igual que con sus anteojos o como cuando adaptamos un paciente de -2 o un paciente con astigmatismo, sencillamente por esos diseños y por lo que decía Mauricio, ese proceso neuroadaptativo que tenemos en un lente multifocal es importante y el paciente tiene que hacer el proceso. Es importante que el lente se adapte al paciente y no el paciente se tenga que adaptar el lente. Tenemos que dejar ese rango, esa semana donde el paciente tiene que hacer su proceso, incluso a veces yo los dejo entre 10, 15 días porque hay pacientes que no tienen esa, no reciben esa visión simultánea de la misma forma y al final logran y optimizan su agudeza visual. Así que ya después de un periodo de prueba, si el paciente realmente no se adapta, bueno, miremos qué está pasando, tengamos en cuenta esos factores anteriormente mencionados, donde puede hacer la diferenciación en el proceso de la adaptación del lente de contacto. Así que cuando hablamos de lentes de contacto, ya hablamos principalmente de los diseños. Conocemos los diseños o conocemos las técnicas de adaptación en un lente de contacto o para un paciente presbita. El primero, hablemos de la monovisión simple, en el cual en el ojo dominante vamos a dejar la visión lejana y en el ojo no dominante la visión próxima, o esa monovisión modificada, donde en el ojo dominante ponemos visión lejana y en el no dominante ponemos un lente multifocal. Tienen ciertas ventajas, pero son malas desventajas. Primero, no tenemos binocularidad, que es importante. Perdemos esa estereopsis. La zona intermedia pues va a estar emborronada, así que hay algunos pacientes que no logran enfocar en esa distancia intermedia. Y como lo vimos anteriormente, las necesidades visuales de nuestros pacientes presbitas han cambiado y ahora necesitamos brindarles no solamente esa visión de cerca o de lejos, sino también la visión intermedia. Y aproximadamente el 40% de los pacientes no toleran a veces esa anisometropía que estamos induciendo cuando son pacientes que tienen, por ejemplo, más de 50 años, donde tenemos que hacer una diferencia de 2 dioptrías por encima. La segunda técnica es la visión simultánea y encontramos varios diseños y entre ellos está primero el centro esférico concéntrico, que ya sea de visión distancia, visión lejana o visión próxima. Está los anillos concéntricos o los anulares. Aquí básicamente estas zonas puede que no sean del mismo tamaño y también puede ser un diseño esférico o asférico
donde en la parte central vamos a encontrar distancia o vamos a encontrar cerca, lo que llamamos centro lejos, centro cerca. Y ya encontramos el diseño, que es el diseño asférico, donde básicamente vamos a tener en la parte central lo mismo, un centro cerca o un centro lejos, pero básicamente vamos a tener una distribución de poderes del centro hacia la periferia importante, que va a ser la diferenciación con los dos diseños primeros. Mauro, ¿quieres agregar algo? Creo que se fue. No, acá estoy. Estaba Okay. silenciado porque no quería que escucharan el teclado mientras que respondía una pregunta del chat. Es que alguien del chat estaba preguntando sobre lo que hablas un momentico del ángulo capa. Entonces estaba diciendo que entonces tengo que pedir la topografía y no me acuerdo quién fue el que preguntó, espérate, yo lo miro por acá. Es Janet. Hola, Janet. No lo tomen así. O sea, no es indispensable tener, o sea, tengo el paciente de +3 adición 250, entonces ahora le tengo que mandar tomar una topografía para ver si puedo adaptar un lente multifocal. No es indispensable, no es necesario. Ahora, si la tienes, aprende a buscar dónde está la información del ángulo capa y eso te va a dar como una mayor seguridad sobre si ese paciente cumple con los requisitos para hacerlo. Pero si no tienes la topografía y estás valorando tu paciente, hay detallitos pequeños que con las herramientas que tienes en tu consultorio los puedes ver. Eso era lo que te estaba respondiendo ahí, algunos autoqueratorrefractómetros cuando estás haciendo la toma te permiten tomar una imagen en la cual puedes ver la pupila y se ve perfectamente el eje visual. Y si tú te das cuenta que está demasiado descentrado el eje visual con respecto a la forma de la pupila, no sé si estás viendo ahí mis manos, pues dices, oiga, este paciente tiene como que un ángulo capa muy grande. De pronto eso te hace pensar que sea prudente o bien sea tomar una pupilometría, que algunos equipos lo hacen. En el mercado, por ejemplo, tenemos un topógrafo que es el Corne 500 o el Antares, que nos pueden dar una pupilometría y nos pueden permitir medir muy bien el ángulo capa. Y eso permitirte tener un seguro para decir, bueno, este es el paciente ideal. Pero recalco y lo vuelvo a poner subrayado y en negrilla, una cosa muy buena que tiene este diseño, que ya tuve la posibilidad de probar, es que en las adiciones altas, como el lente tiene la zona óptica descentrada, que permite un mejor desempeño a pesar de tener ángulos capa marcados o grandes. No sé si con eso lo pude dejar claro, Normita. Sí, súper claro. Perfecto. Entonces, hablamos de 3 diseños de visión simultánea, que es el centro esférico, anillos concéntricos y el centro asférico. Así que me voy a detallar en el diseño asférico, que es el diseño que tiene nuestro diseño Miru One Mont multifocal, donde en la parte central vamos a tener la visión próxima y en la parte periférica la visión a distancia. Así que hablemos de esas características que tiene nuestro diseño multifocal. Y Mauro pues ya ha hecho un adelanto y realmente es la innovación y es un diseño único que nadie más lo tiene. Es patentado por Menicon. Menicon cuenta con una tecnología no solamente de diseño para favorecer la agudeza visual, sino también de superficie para mejorar la comodidad de mi lente. Así que contamos con 2 diseños. El diseño Low, que básicamente está diseñado para pacientes jóvenes que tengan adiciones menores de 2 dioptrías. Vamos a encontrar en la parte central, como lo vemos en la diapositiva, el centro va a ser o corresponde para visión próxima y va a tener una transición suave en las zonas cercanas, intermedias y lejanas. ¿Qué significa eso? Que hacia la periferia vamos a tener la visión lejana. Y nuestro diseño High, que realmente es innovador y a mí me enorgullece presentar este diseño porque realmente es un diseño pensado en la parte fisiológica también que tenemos. ¿Cuáles diseños han pensado en la convergencia y en la acomodación que normalmente tiene el paciente en el momento que fija un objeto en visión próxima? Todos sabemos que cuando tenemos la visión lejana,
el ojo está totalmente relajado, pero en el momento que vemos de cerca, el ojo activa acomodación y activa convergencia, y eso automáticamente va a generar una constricción de mi pupila, ¿verdad? Y va a generar un descentramiento hacia la parte nasal. ¿Por qué el diseño High es el único que encontramos en el mercado? Porque ha pensado en estos factores importantes de la acomodación y convergencia, donde ha descentrado la zona óptica, como ustedes lo ven aquí en la imagen. La zona óptica, donde está la visión próxima, lo ha descentrado hacia la parte nasal. Está diseñado para pacientes presbitas maduros, donde tienen adiciones mayores de 2 dioptrías. Y bueno, ¿en qué consiste este diseño? Básicamente, si ustedes observan, estamos viendo de fondo un ojo con la pupila y la zona óptica realmente va a estar descentrado hacia la parte nasal, de tal forma que cuando el paciente, primero, esté viendo en visión lejana, está liberando esta zona óptica, está liberando esta parte que corresponde a la visión próxima y vamos a mejorar la agudeza visual. Significa que este diseño no es pupilodependiente, algo importantísimo en un diseño multifocal. Pero ustedes dirán, ¿cómo se estabiliza el lente de contacto para que realmente esa zona óptica quede ubicada en la parte nasal y que se centre y que no se corra? Va a tener 2 peribalastros muy pequeños en la parte nasal y en la parte temporal, la cual le va a dar básicamente la estabilidad a mi lente, de tal forma que no rote, sino siempre genere esa estabilidad y que esa zona óptica esté centrado en la parte nasal. Adicional, el lente de contacto, ustedes dirán, bueno, pero el paciente, ¿cómo se lo pone para que esa zona óptica no quede descentrada? El lente de contacto va a tener un triángulo que tiene que ubicarse en la parte temporal. Y ustedes se preguntarán, bueno, estoy frente a un paciente presbita que no ve de cerca y que el lente tiene un triángulo y que tras del hecho el paciente tiene que ubicarlo en el dedo para ponérselo. Realmente los estudios y la experiencia que he tenido es que el paciente logra ver el triángulo que tiene que ubicarse siempre hacia el lado temporal, es decir, siempre hacia el lado de la oreja, para que el lente de contacto, para que esta zona óptica quede descentrada nasalmente y tenga la estabilidad. Como les mencionaba, es el primer diseño que ha pensado en tanto la acomodación y la convergencia, porque sencillamente cuando vemos de cerca, activamos acomodación, activamos convergencia y vamos a generar una constricción pupilar. Y aquí lo vamos a ver en este video. El anillo verde corresponde al lente de contacto, el anillo amarillo, como lo vamos a ver ahorita, a la pupila, y el anillo rojo a la zona de cerca que está descentrado. El paciente en este momento está con la pupila dilatada viendo en visión lejana, pero automáticamente que va a observar en visión próxima, miren cómo la pupila se contrae y automáticamente la zona óptica de visión próxima coincide con el eje visual, y esta es la razón por la cual el paciente logra optimizar la agudeza visual tanto de lejos como de cerca. Deja de ser un diseño de visión simultánea a pasar a ser un lente solamente con la fórmula de visión cercana. Así y es. eso mejora la agudeza visual de una manera impresionante. Pero increíblemente. Perfecto. La guía de adaptación. ¿Qué nos dice la guía de adaptación? El paso número 1, pues lo que mencionaba anteriormente, tenemos que tener esa RX actualizada y la regla de oro, el máximo positivo. Piense que en pacientes con astigmatismos superiores a 0,75 y más cuando son oblicuos y contra la regla, posiblemente cuando haga un equivalente esférico no va a optimizar esa agudeza visual en visión lejana porque ya está afectando la agudeza con el hecho de hacer el equivalente esférico. Haga la distancia al vértice en dioptrías, más o menos 4 dioptrías por encima. La adición que va a utilizar es esa adición más baja que satisfaga las necesidades de mi paciente. Por ejemplo, si es un paciente contador que está enfrente de una computadora, un paciente que está todo el día con su celular o un paciente, por ejemplo, conductor, tiene que tener en cuenta esa adición o esas necesidades visuales de mi paciente. El ojo dominante, recuerde sacar el ojo dominante o la dominancia sensorial. Anteponer mi lente +2, el lente que más emborronado, el ojo que más emborronamiento tenga con el lente de +2 con su corrección, viendo en visión lejana, es su ojo dominante. Y seleccione el lente inicial. ¿Cuál va a ser el lente inicial? La guía de adaptación me dice, si usted tiene adiciones de 0,75 a 1,75, tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante, ponga un diseño logo.
que es un diseño asférico donde en la parte central vamos a encontrar la visión próxima. Pero si usted tiene adiciones por encima de 2 dioptrías, tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante, ponga un diseño high. Si usted quiere mejorar la visión de cerca, en presbitas jóvenes hasta 1,75, el ojo no dominante va a incorporar más 0,25 en la fórmula final, no en la adición porque tenemos la adición low. Pero si tenemos el diseño high y quiere mejorar esa visión de cerca, adicione un 0,25 en el ojo no dominante. ¿Cómo mejorar la agudeza visual lejana? Entonces, si tenemos un diseño low, en el ojo dominante va a adicionar menos 0,25 en el ojo dominante. Y en el diseño high, aquí no hay ninguna recomendación porque normalmente con el diseño high, y Mauro, creo que tú has tenido la oportunidad de probar este diseño, nosotros realizamos, antes del lanzamiento, realizamos un estudio donde quisimos evaluar y evaluamos aproximadamente 32 pacientes, lo hicimos en Cali y aquí en Bogotá, donde realmente el diseño high muestra se ve en los pacientes. Yo tuve paciente tanto miope como paciente hipermétrope que venían de otros diseños y la agudeza visual en un diseño high realmente es increíble y eso se debe prácticamente al descentramiento de la zona óptica donde estoy liberando el eje visual y estoy permitiendo esa agudeza visual en visión lejana y que coincida en el momento de la acomodación y la convergencia y esa constricción de la pupila que coincida con la visión próxima. Así que... Yo tengo en mi Instagram una fotografía de un paciente que me dejó súper satisfecho, Norm. Y es que muchas veces hablamos de multifocalidad cuando alternamos un diseño de N, ¿cierto? Y esos diseños en realidad te están dando una especie de visión alternante, tal vez, ¿cierto? No tanto una multifocalidad. Y migré un paciente de esos diseños a este Miru con adición alta y la agudeza visual y el confort del paciente visual fueron mucho mayores. Eso me dejó descrestado, ¿sí? No porque estoy invitado acá a estar hablando del producto, voy a decir algo que sea fuera de contexto, pero en realidad, y sí los invito a probarlo, este diseño con la zona óptica descentrada tiene una característica de funcionamiento excelente. Así es. Miren, esto ya es un paciente real donde ustedes ven el triángulo, todos los diseños, cuando ustedes pidan un lente multifocal, va a llegar con estas tarjetas donde le va a indicar al paciente, esta tarjeta es para el paciente propiamente, donde le va a indicar que el triángulo siempre tiene que... Uy, no sé, en el ¿me lugar ayudas? una... Gracias. Digamos que esta parte que me va a dar la inducción para mi paciente, cómo tiene que ubicarse el lente de contacto, es colocar el triángulo siempre hacia la oreja y esta es la posición correcta como van a quedar los lentes de contacto para que coincida la zona óptica hacia la parte nasal. No solamente el diseño es importante cuando hablamos en una adaptación de lente de contacto, sino también como tal los parámetros de mi lente de contacto. Así que toda la familia Miru Mont es un diseño que ha pensado en ese paso de oxígeno. Tenemos una transmisibilidad de 161 por 10 a la menos 9, pero cuando pensamos en potencias positivas altas y negativas altas, ¿qué pasa en la parte periférica de mi lente o en la parte central cuando hablo de potencias positivas? Como por ejemplo una hipermetropía de más 5 o una miopía de menos 6. Para los que quieran interpretar esta imagen, todo lo que es verde significa que es más delgado y que me permite mayor oxigenación y todo lo que es amarillo significa que tiene el lente más grueso y menor transmisibilidad. Si ustedes observan, tanto en el diseño esférico, tórico como multifocal, nuestros lentes de contacto han pensado en ese paso de oxígeno que sea homogéneo del centro a la periferia. Adicional, cuenta con 2 tratamientos. El número 1, que es un tratamiento que está también dentro de la matriz, dentro de esta molécula de siloxano, que se llama Menisilk. Se le adiciona un poquito de tris y esto lo que hace es permitir esta gran transmisibilidad de 161 y adicional mejorar la hidratación y la transparencia de mi lente de contacto.
Cuando hablamos de el segundo tratamiento de superficie, lo es nanogloss. ¿Nanogloss en qué consiste? Básicamente son dos superficies de plasma, dos capas que va a garantizar que desde el día 1 al día 30, básicamente el lente de contacto esté completamente liso. Pero ¿cuál es la función de que un lente de contacto blando esté completamente liso y que su superficie no tenga ningún tipo de baches o hendiduras? Prácticamente es que va a disminuir la adhesión no solamente de bacterias, sino de depósitos, incluso de maquillaje. Así que va a permitir adicional una excelente humectabilidad. Algo importante, y esto es un estudio que no realizó directamente Menicon, sino es un estudio de una revista, Optometry Vision Science, donde quisieron comparar todos los diseños que encontramos en el mercado y compararon un diseño nuevo, recién destapado el blister y ya en uso, y básicamente estudiaron dos microorganismos importantes, como lo es Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, donde básicamente son los dos principales microorganismos que generan una infección microbiana inducida por lente de contacto. Se comprueba que gracias al tratamiento de nanogloss, Miru One es el lente de contacto que menor adhesión tiene tanto en un lente nuevo como en un lente usado frente a los que encontramos en el mercado. Otra de las características principales es el diseño y como tal el borde de mi lente de contacto. Hablamos que es un borde tipo cónico o tipo cuchillo y aquí puede haber algo de controversia porque encontramos dos bordes específicamente, el tipo redondo y el tipo cónico. El tipo cónico ha demostrado en la evidencia científica que genera menor indentación y por tanto menor fricción con la interacción con mi párpado, y algo importante es que el espesor del borde en Miru One en toda la familia, tanto esférico-tórico como multifocal, tiene el mismo espesor, ya sea una lente de -3 o una lente de -8, ese borde va a tener el mismo espesor. Gracias a esto también podemos optimizar ese paso de oxígeno que hay del centro a la periferia. También tenemos herramientas importantes que nos van a ayudar no solamente en el cálculo de un lente tórico, sino principalmente en el cálculo del lente multifocal, donde podemos entrar, colocar la fórmula de mi paciente, la adición de mi paciente y automáticamente esta plataforma, esta herramienta me va a ayudar a calcular y a pedir mi lente final, tanto en un lente multifocal como en un lente tórico, incluso en un lente esférico, cuando tenemos distancias vértices mayores de 4 dioptrías. Aquí sé que no estoy hablando de un lente tórico, pero recordemos que esta calculadora también me va a ayudar a calcular esa distancia al vértice en los dos meridianos y poder realmente calcular cómo tiene que ser mi lente de contacto. ¿Cuáles son los parámetros? Recordemos que toda la familia Miru One, tanto el diseño esférico, tórico como multifocal, es un lente de contacto de hidrogel de silicona, Asmofilcon A, donde tiene un contenido de agua del 40%, una transmisibilidad de 161 por 10 a la -9, un espesor central de 0.08, el diámetro en un diseño esférico y tórico de 14 y en el lente multifocal de 14.2. La curva base que manejamos es 8.6. Algo importante que les hablaba al inicio es que cuando realizamos esos cambios en un paciente multifocal, tengamos en cuenta los parámetros de mi lente de contacto y ese paso a paso. No es lo mismo que ustedes hagan un paso de 0.50 en un paciente presbita como en un paciente miope. Así que nuestra disponibilidad de lentes de contacto es en pasos de 0.25 y es el lente de contacto que mayor rango tiene, que va de +6 dioptrías a -13 dioptrías, pensando en estos pacientes miopes altos. Contamos, esos parámetros están contemplados tanto en un diseño low como en un diseño high. Y rápidamente quiero hablarles un poco de este estudio que realizó el profesor Morgan, donde básicamente comparó tres diseños del mismo, dentro de la misma clasificación, que es el diseño asférico. Y básicamente la conclusión es que el lente de contacto Miru One multifocal tuvo mejor rendimiento visual, tanto en visión lejana como en visión próxima, comparado con los otros dos diseños. Esta comparación lo hicieron no solamente en una visión diurna, sino también en una visión nocturna, y también compararon
la visión con el contraste. Así que la optimización de esta zona óptica, al tener este descentramiento, ha mejorado la agudeza visual en mi paciente, tanto en visión lejana como en visión próxima. Algo muy importante es la manipulación, y esto también se debe al módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad de nuestro diseño es de 0.9. Recordemos que un módulo de elasticidad muy alto puede generar ciertas complicaciones como la epitelopatía del párpado superior, conjuntivitis papilar gigante, etcétera, que puede generar un disconfort en mi paciente. Pero un módulo de elasticidad extremadamente bajo también puede ser complicado en el momento de la manipulación. Y pensemos que estamos hablando de pacientes presbitas donde requieren que la manipulación, tanto para la inserción y como la remoción, tiene que ser optimizada. Así que no tenemos un módulo de elasticidad muy alto, pero tampoco muy bajo, pero al ser de 0.9 me va a favorecer en el momento de la inserción y la remoción para mi paciente. Algo importantísimo es que no hubo diferencias significativas en cierta sintomatología, como la comodidad en general en el momento de la inserción y remoción, comparado con los otros diseños que compararon en este estudio. Quisieron comparar los dos diseños, tanto diseño low como diseño high, y demostraron que en el diseño high se veía muchísimo mejor, o los pacientes reportaban mejor agudeza visual en visión cercana, y en el diseño low en visión lejana e intermedia. Sin embargo, los invito a que ustedes, si tienen algún paciente que quieran probar este diseño, realmente experimenten con su paciente y comprueben que el diseño high es un diseño que realmente optimiza la agudeza visual y mejora esa calidad visual a todas las distancias. Algo muy importante es cuántos lentes voy a necesitar para llegar a mi adaptación final. El 83% de los pacientes se adaptaron con el primer lente, algo muy importante, y el 100% con 2 lentes máximo para llegar a esa adaptación ideal y lograr el éxito en la adaptación de un lente multifocal. Recordemos que cada paciente es único y que cada paciente requiere una atención personalizada. Cuando hablamos de personalizar un lente de contacto, no necesariamente hablamos de personalizar una curva base especial o un diámetro especial. Podemos adaptar casi que el 90% de mis pacientes con los lentes que encontramos en el mercado, sino pensar en las necesidades visuales de mi paciente, qué quiere mi paciente, y evaluar mi paciente siempre en el momento que llega esa relación optómetra-paciente, conocer realmente cuáles son sus hábitos, sus hobbies, y así poder adaptar y generar esa adaptación exitosa que todos queremos en algún momento. Realmente los productos y toda la familia Miru tiene un diferencial comparado con otros diseños, que no solamente es la innovación, es la tecnología y son los materiales patentados. Como lo decía Mauricio al inicio, Menicon es un laboratorio que fue fundado por un oftalmólogo en el año de 1951 y que fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. Así que realmente contamos con innovación, tecnología para hacer la diferenciación frente a otros productos que encontremos. Algo muy importante es que nuestros diseños no se encuentran en Internet, en la plataforma directamente donde el paciente pueda ir a comprar su lente de contacto, y aquí podemos fidelizar a mi paciente en el momento de la adaptación del lente de contacto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Creo que hoy nos alargamos 7 minutos más. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias a todo el equipo. No sé si tengamos alguna pregunta. Yo quiero agregar una cosa. No es simplemente el argumento de decir que no está vendiéndose por internet el producto. Este es un producto que en realidad no es una copia de un lente con otro nombre. Es un lente de contacto que tiene desarrollo y tecnología detrás. Eso es bien importante, es una diferencia gigantesca. Menicon no está cogiendo un diseño y colocándole un nuevo nombre y haciendo un lanzamiento. Menicon está haciendo un lente desde un desarrollo basado en experiencias de diseños anteriores y mejorándolo día tras día. Sí es importante que lo prueben. Hagan el ensayo, porque yo creo que muchas veces las personas
escuchan una charla y obviamente tanto Norma como yo tenemos un interés comercial que es innegable hacerlo, pero innegable es que no podemos negar, indudablemente, pero en realidad este producto tiene ventajas muy, muy importantes. Sí los invito a que lo prueben. Es la mejor forma de que nos puedan decir si tenía razón o sabe que nos estaban metiendo solo carreta. Así es. Bueno, Muy bien. Muchísimas gracias, Norma, Mauricio. Hemos estado encantados de tener tu colaboración. Buenas noches. Nos gusta tener adaptadores de referencia, sobre todo tú, que lo eres, no solo en Colombia, sino en América Latina y en otros países porque no quieres, pero también lo podrías, si viajaras por ahí, por todos los congresos, estoy seguro de que también serías la referencia. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva, bueno, podéis ver, porque creo que alguien lo ha preguntado aquí las preguntas, cómo se puede contactar con los representantes. Entonces, pues aquí, pues no sé si la gente puede ver la diapositiva, yo creo que sí. Pues ahí tenéis la información. No sé si hay más diapositivas aparte de esta, Norma. No. ¿No? Bueno, como nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Pulido, a Mauricio. Mauricio, ¿cómo es tu experiencia con los diagnósticos, ¿no? ¿Qué es lo que, porque a veces sí que se escucha o que se requieren muchísimos diagnósticos? ¿Cuál es tu mejor consejo para empezar una adaptación de lente multifocal en relación a los diagnósticos? A ver, yo creo que en nuestro medio, entre comillas, sí tenemos un mal hábito y es que queremos encontrar el lente preciso con la fórmula exacta de nuestro paciente y si no la tenemos de inmediato, digamos que nos bloqueamos un poquito para hacer la prueba. Primero, es un diseño que te permite flexibilidad, o sea, me explico, el paciente de menos 3 dioptrías, visión lejana, tú le pones un menos 250 y automáticamente se te va a quejar, oiga, no veo bien, ¿sí? Pero tú al paciente de multifocal le colocas en la prueba, en el momento de la prueba, un poquito más de lejos o un poco menos de lejos y el paciente puede lograr una visión aceptable, porque tú entras ya en el momento de hacer la adaptación a decirle, mira, es muy importante escuchar. ¿Quedaste satisfecho con lo que estás viendo de cerca? Sí, pero si usted me pudiera dar un poquito más, y ahí es cuando coges tu caja de pruebas y le pones el más 0.25 en el ojo no dominante y le dices, bueno, y con esto estás más satisfecho, cumple tus expectativas. Sí, tal vez sí. Eso es lo que tú puedes hacer ya para pedir tus cajas finales, pero tú puedes decirle al paciente, oiga hermano, quédese con estos lentes de prueba estos días, mientras que llega tu caja final, para que usted se vaya dando cuenta cómo el desempeño del lente puede ir mejorando a través de los días. Y a veces nos dejamos sugestionar por el paciente porque nos dice, pero espérate, voy a quedar viendo así, no se va a poder ver mejor. Y ahí es donde pecamos en lo que decía Norma, y es que no manejamos las expectativas desde el comienzo. Si el señor o señora desde el comienzo le dice, hermano, yo quiero enhebrar una aguja con el lente multifocal, o yo soy relojero, o sencillamente soy capaz de leer la cadena de ADN y veo átomos, y pues él no es para esto. Uno tiene que decirle francamente, esto es para que usted pueda ver de lejos, ver de cerca, hacer su vida, que pueda llegar y ver el reloj, pueda ver el celular, pueda al mismo tiempo leer y escribir. Y esa es la funcionalidad del lente de contacto. Otra cosa que muchas veces se nos olvida es que podemos hacer combinaciones. Entonces muchas veces nosotros le decimos al paciente, oiga hermano, tome unas gafas multifocales para cuando esté en una presentación, entonces usted pueda ver cerca y pueda ver lejos. Y le incomoda caminar con ellas. ¿Por qué no se hace otras gafitas solamente para lejos? ¿Sí? ¿Y por qué no aplicamos eso también en lentes de contacto y decimos, mire, tome su par de multifocales
y si se siente en algunos momentos incómodo porque no tiene un tercer lentecito por ahí guardado con solamente visión de lejos, y quítese el multifocal y póngase uno de visión lejana solamente en ese ojito y haga una multifocalidad ahí variada solamente en un ojito, y eso le va a dar mayor desempeño para manejar, pero que al mismo tiempo pueda ver el reloj. Ese tipo de consejos, muchas veces el temor es por el precio, pero si otra cosa tiene buena este producto, Juan, es que el precio es muy asequible. Estamos con el mejor precio del mercado en multifocales, ¿sí? Ya. Eso es indudable. Entonces, poder jugar con esas variables les puede aumentar su facturación, darle alternativas al paciente, ¿sí? De pronto, no sé, tener un Miro One Day para ese lente solamente de usar de lejos de vez en cuando. Son ideas que cualquier posibilidad que no perjudique al paciente, que no le genere daño, pero que le pueda mejorar su calidad de vida, pueden ser una idea buena para llegar a una buena adaptación. Perfecto, genial. Pues Mira, yo quisiera complementar algo aquí, Juan. Algo importante, y estos son tips, en la adaptación del lente multifocal, es que cuando hacemos esos ajustes para definir y evitar tener un segundo, un tercer, un cuarto lente de prueba, es que cuando ustedes hagan estas adiciones que hablaba Mauricio, preferiblemente que sea con su caja de pruebas, y siempre la agudeza visual tiene que tomarse binocular. No espere una agudeza monocular, porque recuerden que aquí estamos con una visión simultánea donde tenemos un proceso neuroadaptativo. Y algo que hablaste, Mauro, en cuanto a los costos. Mira que realmente el costo para un paciente presbita no es importante en la adaptación del lente de contacto. Así que si el paciente tú logras optimizar esas agudezas visuales, el costo no va a ser un inconveniente en el momento de la adaptación. correcto, ¿no? Sí tiene sentido, ¿no? Ya para pacientes ya de más edad con los problemas visuales, lo que quieren es ver. Y en principio a esta edad pues tampoco es la mayor preocupación del potencial paciente para ser adaptado con lente multifocal. Así Muy es. bien. No sé si, Luisa, creo que hay Rafael, creo que Rafael Urrea está alzando la mano. No sé si tengas alguna pregunta, doctor. Muy buenas noches a todos. ¿Me Buenas escuchan bien? noches. Te escuchamos perfecto. Muchas gracias antemano por esas presentaciones y todos esos aportes aquí de los doctores presentes. Bueno, yo ya llevo muchos años en este ejercicio en mi profesión, tal vez más de 25 años. Entonces ya estoy en la edad de los presbitas. Pero, ¿qué pasa? En mi poca experiencia que he visto, y a veces por eso no adapto ya como tantos multifocales, es porque ya también es obvio que la expectativa del paciente hay que saberla manejar y ser muy claro, como dice el doctor Pulido, uno aprende en ese momento. Pero ¿qué consejos darían ustedes con su experiencia en esos pacientes, sobre todo de los 40, 45, 48 años, que son el volumen más grande de pacientes que no quiere como usar gafas, sino quiere intentar de nuevo o empezar de nuevo una adaptación con lentes de contacto, pero hace uno la prueba, son esos pacientes que son neutros de lejos y tienen adiciones iniciales, unos 50, unos 75 y 2, pero la experiencia no me va muy bien porque ellos de cerca, pero pues diría uno que muy bueno, satisfactorio, pero la intermedia y lejos es muy regular. ¿Qué experiencia, qué recomendaciones darían ustedes? ¿Cómo ven este nuevo lente en esta nueva oportunidad que hay? Si hablamos que la descentración es para positivos altos, decía, pero esos menores, ¿qué experiencia o qué nuevo tiene este lente? Porque yo he ido a muchas charlas y voy y pruebo el lente o incluso me lo he probado para mí, que soy neutro de lejos y no me va muy bien. O sea, una secretaria, una contadora muy activa que está de cerca y también de pronto reuniones en público, ese neutro fastidia cualquier cosa que se ponga de lejos por su misma dioptría. Si fuera un positivo o un negativo de lejos, ayudaría más fácil en su adaptación. En este caso, neutros con adiciones bajas. Muchas gracias. Discúlpeme que me prolongué. ¿Tú qué le dices, Normita? Bueno, es que creo que estos son los pacientes que Más son más difíciles. complejos, son los pacientes más difíciles, porque son los pacientes que vienen acostumbrados a ver divinamente en visión lejana, que tienen su problema de cerca, Que pero... además les cuesta aceptar que perdieron la visión de cerca. ¿Sí?
Así Sí, es. eso es una realidad. O sea, yo toda la vida he visto bien. Eso tal vez fue porque me dieron un medicamento en la cirugía de apéndice que me hicieron y por eso perdí la visión de cerca. Esa es la frase que siempre le dicen a uno. Son los más difíciles. Totalmente. ¿Yo qué te puedo decir de la visión intermedia? La visión intermedia, o sea, el diseño viene preparado para manejar visión intermedia porque tiene asfericidad. Y al tener asfericidad, teóricamente no estamos logrando solamente visión de lejos y de cerca, sino que te permite ver a varias distancias. Pero si somos prácticos y reales, Rafa, lograr multifocalidad en lentes de contacto no es lo mismo que tú vas a lograr alcanzar con un lente oftálmico. ¿Por qué? Porque es que en el lente oftálmico tienes los 2 o 3 milímetros donde está la adición, donde tú puedes perfectamente meter tu campo visual y ver. Y en el lente de contacto tienes máximo 5 milímetros de diámetro de un área pupilar donde tienes que meter visión lejana, intermedia y cercana. ¿Sí? Entonces, esto es parte también de las expectativas. Como tú ves bien de lejos y te acostumbran a tener muy buena visión, y además a nosotros en la universidad nos enseñaron el berraco 2020, que el que no nos queda viendo 2020 no es feliz, ¿cierto? Y no nos enseñaron a manejar el 20 happy, ¿sí? Pues es difícil para uno aceptar que una visión no óptima puede ser buena para un paciente. Solamente hasta cuando el paciente se enfrenta al lente multifocal y dice, el día que me puse el lente multifocal no tuve que acudir a las benditas gafas y me pude desempeñar de una manera apropiada. Ese día solamente aprendemos a entender que las necesidades de cada individuo son diferentes y que de pronto a X se las cumplo y al doctor Rafael Urrea no fui capaz porque él es el doctor Urrea que necesita excelente visión en todas sus distancias y va a haber el paciente que va a tener que decir, usted no, ¿sí? Pero la visión intermedia con estos diseños es mucho mejor que cuando yo pongo un diseño diferente en un ojo que en el otro, porque la binocularidad me ayuda a lograr algo de visión intermedia. Y es mucho mejor en el hecho de tener la descentración, porque cuando tú converges al máximo, como lo mostró, ese video tuyo me encantó, Norma, me lo tienes que regalar. Cuando mostraba los circulitos, fíjense cuando el paciente hace convergencia y queda totalmente mirando al frente. El lente se convierte en un lente con fórmula solamente para cerca, Así ¿sí? es. Pero cuando el paciente está viendo un poco más retirado, la convergencia es menor y la descentración le permite ver por la zona intermedia del lente. Entonces eso nos facilita una mejor visión intermedia. Pero tú lo dijiste, Rafa, la única forma es probarlo, hermano. Otra Ojalá lo opción, pruebe y nos diga, oiga, sí, mejoró. mira, otra opción que me ha funcionado es hacer una monovisión modificada. Es decir, en el ojo dominante deja visión lejana y en el ojo no dominante pone un diseño multifocal, un diseño low o un diseño high, que también podría funcionar. Y esto solamente, ¿cómo sabemos si funciona? Poniéndolo en el paciente. Listo, mis doctores, lo probaré y yo seré el primero, porque sí, lo que sí hago desde las gotas es probar yo primero las cosas para poder entender al paciente. Así es, Entonces miraremos y compartiremos la experiencia. Muchas gracias por el con tiempo todo de el esta gusto. charla. A usted, Doctor doctor. Rafita, un abrazo. Gracias, doctor. Muy bien, pues creo que, bueno, para ir concluyendo también, antes de finalizar, quiero dar de corazón las gracias a todo el equipo de representaciones visual, que es el actual distribuidor de Menicon para Colombia, y quiero pues también dar la oportunidad, dar la palabra a don Alberto para que, bueno, para que salude a todos los asistentes, que hoy han Gracias. sido muchos. Con Mauricio hemos subido también el número de visitantes y de participantes. Hola, Muchas Alberto. gracias, Juan. Gracias a la doctora Norman, gracias al doctor Pulido por su intervención esta noche. A todos los participantes, muchas gracias por su tiempo. A los distribuidores nuestros en cada ciudad también por su participación. Espero que hayan tenido una agradable charla. Para mí fue magnífica y buena la explicación tanto de la doctora Norma como del doctor Pulido. Decirles que ya el producto está en Colombia. Tenemos más o menos un 90%, porque se entiende que no tenemos todo el producto, ninguna compañía tiene, pero tenemos un surtido bastante bueno ya en multifocales, que es lo que estamos hablando en esta noche.
y en todos los demás. La familia Miro está casi, se puede decir, 100% completa en Colombia, disponible para ustedes los profesionales de salud. Nuevamente decirles que estamos a disposición de ustedes en cada ciudad y están en pantalla en este momento los distribuidores nuestros en cada ciudad. Y en Bogotá, pues la sede principal, estamos a la orden, a lo que ustedes quieran. En cuanto a, sé que les van a comenzar a preguntar sobre muestras, alguna cosa, las pueden requerir a través de los distribuidores en Bogotá directamente con nosotros, y si las tenemos se las haremos llegar sin ningún. Espero que tengamos éxito con este nuevo producto, que sabemos que es un producto de óptima calidad y de un gran, de buena calidad y de un gran precio para ustedes, y que sea muy beneficioso para el paciente y para ustedes en el consultorio y en las ópticas. Les agradezco inmensamente nuevamente su participación y espero que tengan muy pronto, y estamos a sus órdenes. Gracias, Alberto. Efectivamente, ¿no? Esto ya estamos cerrando el círculo de la familia Miru One Month, que empezamos pues, a comercializar en Colombia pues, hace 2 años con la esférica, luego incluimos un año más tarde la tórica y ahora ya por final cerramos el círculo con la familia de multifocal. Entonces, a partir de ahí, esta sesión de hoy, la verdad, tengo que reconocer y que me ha parecido muy interesante, muy práctica, y entonces pues la idea es de seguir repitiéndola con algunas modificaciones, también hacerlas presencial, ahora que ya, gracias a Dios, pues nos podemos mover y podemos viajar. Y este tipo de lente, yo pienso, ¿no, Norma? Este tipo de lente multifocal pues ya requiere como también pues de formación tanto teórica como práctica, y entonces pues vamos a trabajar pues para tener sesiones que estén pues a su disposición y que sean de su agrado y que sean de su interés. Y ya está, pues creo que, Norma, te dejo despedir a ti, Mauricio. Gracias. Gracias. Vale, voy a responder algo. De representaciones. Voy a responder algo muy pequeñito al doctor David Rondón. Falta incluir en la familia los diseños positivos. Así es, más o menos en 1 mes y medio ya tendremos en la familia esférico, ya tenemos lentes positivos, pero en nuestro diseño tórico ya vamos a tener toda la disponibilidad tanto en lentes negativos como en lentes positivos, en las combinaciones de 0.75, 1.25, 1.75 y 2.25. Así que ya vamos a tener toda la familia completa. Mauro, agradecerte infinita. Gracias por participar la noche de hoy. Así que apreciamos todos tus tips que nos diste hoy. Mil gracias. Su buenos conocimientos, doctor Pulido. Muchas gracias, ¿verdad? Porque hemos aprendido muchas cosas y hemos Yo creo que se van a arrepentir de invitarme porque hablo más que perdido, pero pues, gracias. Y a cada uno de ustedes, colegas, que son las 8:30, gracias por el tiempo, por la disposición. Mil gracias. Gracias, Juan. Gracias, Alberto. Mil gracias. A ustedes, gracias. A ustedes muy buenas, muchas gracias. Y nuevamente, quería agregar una cosita antes, lo mencionó, ya próximamente, ya que tenemos la familia, tenemos todo el producto ya disponible aquí en Colombia, ya próximamente estaremos con la doctora Norman. Juan, no sé si nos podrá, lo tenemos que traer a Colombia, porque él lo vive aquí. Con Luisa, que nos apoya mucho en la parte logística. Estaremos comenzando a hacer visitas ya presenciales y a saludarlos personalmente. Muchas gracias a ustedes por la confianza en el producto y seguir confiando en nuestra compañía de Representaciones Visual. Muy amable. Y que gracias. la próxima reunión Juan nos cuente cómo ha sido su experiencia con Miru multifocal. ¿Por qué? Pero sí, creo que has acertado que no es que la necesite ahora, es que creo que la necesito ya hace 3 años. Sí. 3 meses prematuro, sí. No, Me el estaba médico... resistiendo a adaptármela, pero te voy a coger la palabra y cuando vaya a visitarte, pues quiero que me hagas tú la adaptación. Hágale, hágale. Listo. Ok, buenas noches a todos. Gracias. 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 Buenas noches.